Con respecto a la clasificación de los microparásitos, vamos a obtener dos diferentes divisiones, como lo son cavitarios y tisulares. A su vez, estos se van a subdividir y vamos a obtener una clasificación dependiendo su tipo de locomoción. Pueden ser apicomplexa, flagelados o amebas. Mientras que los tisulares también pueden ser de tipo apicomplexa, que es el mismo término que coccidias, flagelados o de tipo ameba. En este caso, vamos a obtener que vamos a hablar únicamente de los tipo coccidia, tanto cavitarios como tisulares. En el caso de los apicomplexa de tipo cavitario vamos a tener al Cryptosporidium parvum y al Isospora belli. En el caso de los tisulares obtenemos al Toxoplasma gondii, al Plasmodium, que es el causante de la malaria. Y vamos a obtener también que el ciclo del Cryptosporidium parvum y el Isospora belli son muy similares. Por lo tanto, los vamos a escribir de la misma manera. Y vamos a empezar desde lo más sencillo, desde lo más fácil a lo más difícil. Es decir, que con el conocimiento que obtengamos del Cryptosporidium parvum e Isospora belli con respecto a su ciclo, vamos a poder entender primero el de Toxoplasma gondii y finalmente el de Plasmodium. A manera de resumen y de introducción, se puede encontrar que los apicomplexa son llamados así porque tienen un complejo en su porción apical, que va a estar formado de un conoide, y este conoide a su vez está formado de microtúbulos que le van a permitir unirse a las células o penetrar en ellas, para poder así cumplir su ciclo de replicación. Tengamos en cuenta que los microparásitos van a tener dos tipos de replicación, tanto sexual como asexual. Y esto los va a diferenciar de los macroparásitos, porque los macroparásitos solo tienen una reproducción sexual. Entonces vamos a comenzar con el Cryptosporidium parvum y el Isospora belli. En esta diapositiva vamos a encontrar la forma más importante y con la que nosotros nos vamos a llevar para siempre para poder entender todo el ciclo de las coccidias, que es el ooquiste. El ooquiste, ¿qué es realmente? Es un cigoto, es una unión de una porción masculina y una porción femenina del parásito. ¿Sí? Este parásito o este cigoto va a ser un ooquiste inmaduro y va a madurar para tener en su interior ciertos esporozoitos. Estos esporozoitos a su vez están rodeados de unos esporoquistes. Es decir, nosotros tenemos un ooquiste. Este ooquiste va a tener dos esporoquistes. Y estos esporoquistes a su vez van a tener a los esporozoitos. Es decir, vamos a tener una relación de 1, 2, 4. Una vez obtenemos esto, este ooquiste, este va a ser consumido. Es decir, que esta forma de esporozoito es la forma infectante de todas las coccidias. Estos esporozoitos van a entrar y van a formar o van a unirse a los enterocitos. Van a entrar en forma de esporozoitos, pero van a formar un complejo que es conocido como el trofozoito. Este complejo va a empezar a albergar muchas células. Va a empezar a albergar muchas células que son conocidos como los merozoitos. Y estos merozoitos van a permitir que este trofozoito se llene y explote junto a, explote junto al enterocito, que va a tener muchos merozoitos. Entonces van a salir volando y van a tratar de infectar a otro enterocito. Esto es lo que estamos viendo acá. Entra, se forma un trofozoito, se llena de merozoitos y estos merozoitos vuelven e infectan a otro enterocito. Este proceso ocurre así muchas veces, de manera indeterminada, y esto está ocurriendo por un tipo de división asexual, es decir, hay una fisión binaria en este caso, hay mitosis. Y vamos a tener otros merozoitos que no van a seguir este patrón, sino que van a ir al ciclo sexual. Estos merozoitos van a formar lo que conocemos como macrogametos y microgametos.
Los macrogametos van a ser la porción hembra y los microgametos van a ser la porción macho del parásito. Por lo tanto, el microgameto va a fecundar a la hembra y vamos a obtener como resultado el cigoto que va a salir a través de las heces y va a madurar formando el ooquiste. Esto sería la visión general de las coccidias dentro del hospedador. Sin embargo, vamos a volver a recapitular, ya que el término a veces es complejo entre trofozoito y merozoito. Y también para empezar a diferenciar con otra estructura que vamos a mencionar más adelante, que son los taquizoitos. Tengamos en cuenta, y como pudieron ver, aquí no hay taquizoitos. En este ciclo no hay taquizoitos. Entonces vamos a empezar otra vez. Tenemos un ooquiste que tiene esporocitos en su interior, la forma infectante. Los consumimos, enzimas proteolíticas lo dañan. Estas enzimas, a su vez, van a permitir que llegue al intestino delgado y el intestino grueso. Una vez ahí, se va a unir al enterocito, va a formar ¿qué? Esto de naranja es el taquizoito. Perdón, el trofozoito. Trofozoito. Este trofozoito en su interior, ¿a quién va a albergar? A muchos merozoitos. Estos merozoitos van a ser tantos que van a explotar al enterocito y van a permitir su salida. Estos merozoitos, ¿a dónde van a ir? Nuevamente a infectar a otro enterocito. Y así este ciclo se va a ocurrir repetidamente. Sin embargo, van a haber otros merozoitos que van a formar tanto microgameto como macrogameto. El microgameto va a fecundar al macrogameto, formamos el cigoto y este va a salir a través de las heces y aquí ya estamos afuera del hospedero. Todo esto corresponde adentro del hospedero y esto ya es fuera del hospedero, donde va a madurar este quiste y vamos a obtener los esporocitos nuevamente. En este proceso que conocemos acá se llama proceso de esquizogonia. Todo este proceso, entonces aquí tenemos unos esporozoitos que entraron, formaron el taquizoito y ese taquizoito en su interior va a albergar muchos merozoitos. Estos merozoitos se van a acumular, van a permitir que se explote y nuevamente vuelvan a infectar en forma de merozoitos. Y esto sería la, la visión general de los coccidias. De los coccidias de tipo cavitarios, que corresponden al Cryptosporidium parvum y a Lysospora vele. Como síntomas interesantes, esto se va a ocurrir sobre todo en el intestino, ¿cierto? Y esto va a generar ciertos casos de diarrea y pues se necesita realmente como métodos de prevención medidas de saneamiento, posterización de los productos lácticos, etcétera. Y esto corresponde a estos dos. Ahora vamos a ir con uno más complejo que es muy famoso y es el Toxoplasma gondii. Es muy famoso ya que se encuentran los gatos y, y cada vez agarra más importancia a nivel global. Es un protozoario realmente temido, ya que tiene unas características muy llamativas en su capacidad de infectar a múltiples especies, desde gatos y ratas, e incluso humanos. Puede infectar también animales de granja. Esto le va a conferir una característica, que es que puede infectar a diferentes hospederos, y esto lo vamos a conocer como eurixeno. Va a ser eurixeno y vamos a comenzar hablando un poco de su ciclo. En este caso, obtenemos el mismo ciclo. Había dicho que en las coccidas vamos a obtener al ooquiste. Este ooquiste, digamos que este gato se va a llamar Mauricio. Entonces Mauricio está infectado con Toxoplasma gondii y sacó el ooquiste que maduró y tuvo esporozoditos. Estos esporozoditos llegaron a una rata o a una vaca, por ejemplo. En el caso de la rata va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a introducir nuevos términos como lo son taquizoitos y bradizoitos. ¿Qué es un taquizoito?
En este caso, digamos que esta rata que se llama Mickey, Mickey, digamos que tiene VIH, es decir, está inmunocomprometida. No es capaz de sostener al parásito. Por lo tanto, va a obtener a la forma taquizoito. Entonces Mickey tiene al taquizoito y el taquizoito ¿a dónde va a ir? Va a ir a su cerebro, porque va a generar una reproducción muy rápida, por eso se llama taquizoito. Es muy rápido para reproducirse y esto corresponde o su nombre viene al término de taquicardia, porque la taquicardia es algo también muy rápido, que es desenfrenado, por decirlo así. Una vez en el cerebro, en su sistema nervioso central, Mickey va, va a cambiar su comportamiento totalmente. Ya no va a ser el mismo ratón que le tiene miedo a los gatos, sino que Mickey ya, o el parásito del Toxoplasma gondii, hace que Mickey ya no le tenga miedo a los gatos y empiece a acercárseles más. Entonces el gato lo que va a hacer es consumirlo, va a cazarlo y pues se infectó. En este caso, pues digamos que este gato ya no es Mauricio porque Mauricio no conocía a Mickey, sino que va a ser otro gato que se va a llamar Felipe. Entonces Felipe consumió a Mickey y ahí comenzamos otro ciclo nuevo. O también Felipe puede consumir am, a estos huevos, no en forma de taquizoiditos, sino en forma de braizoditos. ¿Pero en qué caso? En el caso de que, digamos, ya no sea Mickey, sino que sea Andrés. Entonces Andrés, él es inmunocompetente y él es un chill guy. Entonces Andrés am, no va a permitir que estos taquizoitos crezcan, sino que se van a volver braizoditos. ¿Por qué braizoditos? Porque se van a insertar a nivel muscular y van a estar en una forma latente dentro del ratón. Dentro del ratón, pues tiene estos braizoditos. ¿Por qué braizoditos? Si tenemos unos taquizoitos por taquicardia, tenemos unos braizoditos por bradicardia. Es decir, que es una forma lenta. Los braizoditos son una forma lenta que se ubica en el músculo y no va a cambiar su comportamiento y pasa igual en las vacas y en los cerdos. Se van a ubicar en forma de braizoditos y el gato, o Felipe en este caso, va a poder adquirir a los braizoditos. En los humanos, la cosa es un poco diferente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a consumir a este huevo, a este oquiste, de diferentes maneras. Puede ser porque lo consumamos de un alimento contaminado, puede que nosotros estemos manipulando a las carnes y tengamos heridas, entonces va a ser muy fácil para el oquiste entrar en la herida, o por diferentes factores de riesgo, como lo es la exposición a las heces fecales de los gatos. Ahora, vamos a obtener lo siguiente, y es que va a viajar por una vía sanguínea. Vamos a tener que los esporozoitos van a ser liberados en nuestro intestino y van a pasar al sistema linfático y al torrente sanguíneo, donde van a formar quistes en múltiples tejidos como ganglios linfáticos, ojos y cerebro. Esto va a ocurrir esto es en el caso de las que las personas no sean inmunocompetentes. En caso de personas inmunocompetentes, la infección puede ser asintomática y presentar síntomas leves o similares a una gripe. Sin embargo, el parásito, como les había comentado, puede permanecer en estado latente durante muchísimos años y pues a este estado se le conoce como braizoito. En el caso, digamos, que tengamos un paciente con un tratamiento de inmunosupresión, de que haya un proceso de trasplante de órganos, etcétera, vamos a obtener que los quistes pueden reactivarse y ya no van a ser braizoitos, sino que van a pasar a ser taquizoitos y van a empezar a replicarse rápidamente. Estos taquizoitos, mm, aquí estamos viendo una biopsia de cerebro en la cual tenemos, por ejemplo, un brazoito que
llegó acá en forma de taquizoidito, pero cuando se estableció acá se volvió un brazoidito, es decir, él se volvió lento. Por lo tanto, a esto vamos a hacer la diferencia. Y los taquizoides lo que hacen es replicarse rápidamente. Es rápidamente en personas con VIH. Esto va a causar graves daños, sobre todo en el cerebro, donde el parásito tiene un tropismo muy grande y esto puede llevar a la formación de úlceras cerebrales y esto es una gran causa de mortalidad en las personas con VIH. También tenemos otro tipo de comportamiento que puede ser a nivel, ah, o bueno, una vía vertical. Esta vía vertical se le conoce como toxoplasmosis congénita, en el cual el toxoplasma gondii va a poder atravesar la barrera placentaria y esta mujer se va a infectar por primera vez durante el embarazo, por ejemplo. En este caso, esto ocurre sobre todo en el primer trimestre. En el primer trimestre va a haber un mayor riesgo de infección y entre más temprano sea la infección, mayor manifestación clínica va a tener el bebé. Este bebé va a presentar una tríada característica que va a ser calcificaciones intracraneales, va a presentar un edema cerebral y va a presentar una ceguera bilateral. Debido a la gravedad de todos estos síntomas, se es necesario que se haga un control riguroso del toxoplasma durante el embarazo y en muchos países esto hace parte de las guías oficiales en las cuales recomiendan hacer la prueba TORCH, en la cual vamos a poder observar presencia de toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, incluso herpes simple, y esto va a ser parte de la atención prenatal. Como métodos diagnósticos y tratamientos, vamos a obtener que con el tratamiento va a existir la espiramicina. Esta espiramicina va a ser utilizada en el primer trimestre. Si hay una infección muy grave, utilizaremos pirimetamina o vamos a utilizar sulfadiazina. Sulfadiazina. Con respecto al diagnóstico, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a utilizar la serología, podemos utilizar diferentes procesos mucho más complejos como lo puede ser la inmunofluorescencia indirecta e incluso el ELISA. En caso de la serología, pues vamos a realizar la inmunoglobulina M, inmunoglobulina G y tenemos inmunoglobulina M positiva y G negativa, pues yo necesito ver o replicar esta infección para saber si es una toxoplasmosis reciente. Es decir, para clasificar como reciente necesito estas dos activas. Sin embargo, hay ocasiones en las que yo puedo tener la inmunoglobulina M negativa y la G positiva. Y esto es muy alarmante. ¿Por qué? Porque esta inmunoglobulina G permanece activa casi un año. Y yo no puedo saber si esto fue reciente o es algo crónico que ya lleva mucho tiempo. Por lo tanto, yo voy a empezar a realizar un test de avidez de la IgG. En este caso, ¿yo qué necesito saber? Si esta inmunoglobulina G es muy afín al antígeno, que es el Toxoplasma gondii, o no es tan afín. ¿Cómo lo voy a saber? Bueno, en este caso, si yo tengo que la avidez de la inmunoglobulina G es alta, voy a decir que es una infección reciente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la inmunoglobulina G es como decirle al parásito o a cualquier antígeno, yo te conozco, pero quiero saber qué tanto te conozco, si te conozco mucho o te conozco poco. Si yo te conozco poco, significa que he pasado muy poco tiempo contigo, es decir, que es algo reciente. Por lo tanto, si yo tengo una avidez baja, que no te conozco, es algo reciente. Y si yo tengo una avidez muy alta o muy estable, es porque yo llevo mucho tiempo contigo, te conozco desde hace rato
y eso me va a indicar una infección desde hace mucho tiempo. Entre mayor avidez, mayor es el número de tiempo, entre menor avidez, menor es el número de tiempo. Aquí vemos el fundamento en el cual se utiliza la urea y vemos aquí una baja avidez de la IgG, es decir, puede que lleve 2 meses. No la conoce muy bien y este vínculo que ellos tienen no es tan fuerte como lo podría tener cuando ya se conoce de hace mucho tiempo. Por lo tanto, la urea va a ser incapaz de romper este vínculo y por lo tanto tenemos una avidez alta. Esto es con lo que respecta a el Toxoplasma gondii. Ahora vamos a ir con el Plasmodium. El Plasmodium que va a ser el causante de la malaria. La malaria es una de las enfermedades parasitarias más impactantes en el mundo, ya que está causada por los protozoarios del género Plasmodium. Y en Colombia vamos a tener diferentes especies, como lo pueden ser el Plasmodium vivax, Falciparum, ovale o malaria. De estos, el Vivax y el Falciparum van a ser los más problemáticos con respecto a sus síntomas y vamos a tener como vector principal al Anopheles de tipo hembra. Vamos a tener este vector como hospedero definitivo, porque en este va a ser su ciclo sexual. Mientras que como hospedero intermediario vamos a utilizar, el Plasmodium va a utilizar al humano. Este ciclo es mucho más complejo que los que hemos visto. Sin embargo, todo comienza con una infección, ¿cierto? ¿Quién se va a infectar? Se va a infectar el mosquito. Esto es piel de humano. El mosquito, el anófeles hembra va a inyectar al humano y se va a tragar a los gametocitos, a estos gametocitos. ¿Qué van a contener estos gametocitos? Ya habíamos hablado de el femenino y el masculino, es decir, al macrogameto y al microgameto. El microgameto va a fecundar al macrogameto, vamos a formar al ooquiste. Este ooquiste va a madurar. Ah, perdón, se me olvida algo muy importante en el plasmodium, y es que aquí adentro estamos a nivel intestinal del mosquito. Él va a fecundar y va a formar un ooquinete. Este ooquinete va a tener una membrana que se va a conocer como peritrópica. Esta membrana peritrópica le va a conferir una protección al mosquito para que no se autoinfecte, por decirlo así. Eh, Va a ser incapaz como de infectarlo. Por lo tanto, es muy difícil que penetre, por decirlo así, dentro de las células de la mucosa intestinal del mosquito. Una vez siendo ooquinete, se va a volver ooquiste. Entonces volvemos a recapitular. Tenemos gameto, se vuelve macrogameto, microgameto. Formamos el ooquinete, tenemos un ooquiste y recordemos que en el ooquiste obtenemos muchos esporozoitos. Estos esporozoitos, ¿a dónde van a ir? Van a migrar vía hematolinfática al, a la, a la glándula salival del mosquito. Una vez tenemos en la glándula salival del mosquito muchos esporozoitos, que es la forma infectante de todos los coccidias, vamos a ir al humano y al humano lo vamos a volver a inyectar. Eh, pero esta vez no, el mosquito no va a absorber, sino que va a inocular al humano. Aquí va a empezar la fase inicial del ciclo asexual, que esta fase inicial del ciclo sexual va a ser conocida como la fase proeritrocítica. ¿Va a ocurrir dónde? En el hígado. Entonces los esporozoitos van a llegar al hígado y vamos a obtener una fase en la cual vamos a obtener dos ciclos asexuales, en la cual los esporozoitos van a invadir a los hepatocitos y se van a desarrollar y multiplicar. Aquí están formando muchos esquizontes. Estos esquizontes ya no es lo mismo como trofozoitos, sino que son esquizontes, en este caso, que van a albergar en su interior muchos merozoitos, que, como había comentado, van a romper el hepatocito y van a ser liberados a dónde? Al torrente sanguíneo, donde estos merozoitos van a comenzar una fase llamada la fase eritrocítica. Entonces aquí tenemos una proeritrocítica y aquí tenemos una fase eritrocítica.
Esta fase eritrocítica se va a caracterizar por la infección de los eritrocitos. Aquí tenemos que merozoitos. Estos merozoitos se van a unir al eritrocito y van a formar ahora sí el trofozoito. Vean que acá es esquizonte. Este esquizonte es el equivalente al trofozoito, pero aquí es a nivel hepático. Aquí lo estamos viendo a nivel eritrocítico. Estos trofocitos van a tener un estadio inmaduro, luego van a volver a tener un estadio más maduro, en el cual este estadio maduro se va a llamar esquizonte nuevamente. Es decir, que el esquizonte también es una manera en la que hay mucha división del trofozoito que va a obtener a su vez dentro muchos merozoitos. El esquizonte tiene muchos merozoitos dentro y estos van a salir nuevamente y van a generar otro proceso de autoinfección a través de merozoitos. Entonces recordemos, tenemos un merozoito que invade el eritrocito y este se vuelve en el complejo trofozoito inmaduro, que tiene una forma de anillo. Luego se vuelve un trofozoito maduro y este trofozoito maduro va a tener en su interior una división mitótica de merozoitos. Cuando esto pasa se va a llamar esquizonte y este esquizonte se rompe y vuelve, infecta al eritrocito. Para así, otra vez, en este caso, va a ocurrir esto 1000 veces, pero ahí van a haber unos merozoitos que, como en el caso de Lisospora belli, van a decir, no, yo voy a tomar otro camino y voy a generar una reproducción sexual, una, una reproducción de gametogénesis. En este caso, pues ocurre lo mismo y esta función, bueno, aquí va a salir, se van a volver los gametocitos, recuerden, que van a volver a ser consumidos por quién, por el mosquito. El mosquito vuelve y pica al humano y se traga estos gametocitos para volver a iniciar este proceso. Este proceso en el cual tenemos un macrogameto y un microgameto, obtenemos el ooquinete y el ooquiste. Esto es la visión general del plasmodium. Sin embargo, como les había comentado, realmente es necesario repetir y repetir este ciclo porque es más complejo y también necesitamos hablar de las características generales con respecto a su patogenia. Entonces, nuevamente vamos a utilizar otra gráfica en la cual podemos ver primero que esta persona fue infectada por el anófeles. Mm, y el anófeles lo que va a hacer continuamente es pues adquirir los gametocitos, ¿cierto? Estos gametocitos que se van aquí estamos viendo cómo entra. Entonces aquí es lo mismo que estábamos viendo ya. Tenemos el macro y el micro. Estos se van a unir y van a formar el ooquinete. El ooquinete se transforma en oocisto o en ooquiste, perdón, y este ooquiste va a tener en su interior a los esporozoitos. Estos esporozoitos van a viajar a la glándula salival del mosquito por vía hematolinfática y una vez el mosquito inyecta al humano, aquí comienza la porción en la que entra el humano, el esporozoito va a infectar al hepatocito, conocido como la fase proeritrocítica. Esta fase proeritrocítica también tiene una fase latente, que tenemos un hipnozoito, que este no está haciendo ningún daño ni ninguna replicación. En este caso, habíamos obtenido que el esporozoito pues va a hacer una división y va a formar al esquizonte. Y este esquizonte a su vez en su interior va a obtener muchos merozoitos. Esto va a ocurrir y van a salir por vía hematógena. Por la circulación van a llegar los merozoitos, se van a unir al glóbulo rojo y una vez en el glóbulo rojo vamos a obtener a los taquizoitos. Taquizoitos
de tipo inmaduro y de tipo maduro. Estos taquizoitos de tipo maduro en su interior pues van a empezar a agregar más merosoditos y se va a volver de taquizoito a esquizonte. Este esquizonte es este mismo esquizonte, si, sin embargo están en diferentes células. Tengamos en cuenta que el esquizonte es exclusivo de el plasmodium. En nosotros, tanto en Isospora belli como en Toxoplasma gondii, solo habíamos encontrado al trofozoito, al trofozoito. Y aquí me equivoqué, perdón, yo me equivoqué porque aquí no es un taquizoito, esto es un trofozoito. Inmaduro y maduro. Entonces este trofozoito se vuelve en esquizonte. Este trofozoito, como les había comentado, se encuentra pues únicamente se encuentra en Toxoplasma, Isospora y el Cryptosporidium parvo. En este caso pues le estamos agregando el esquizonte, en el caso del plasmodio, para que no, para aclararlo porque el ciclo del plasmodium es mucho más complicado desde mi punto de vista. Y una vez en el esquizonte, pues vamos a tener muchos merosoditos que se van a romper, que van a romper el eritrocito y van a formar la, tanto la autofecundación, por decirlo así, del eritrocito con más merosoditos o la división sexual. Entonces tenemos una división asexual, aquí tenemos dos ciclos asexuales, aquí vamos a tener un ciclo sexual y vuelve y comienza el ciclo. Esto es muy interesante ya que las formas tanto trofozoitos como maduros como los esquizontes hacen que el eritrocito infectado vaya a expresar unos diferentes receptores de membrana o ciertas proteínas diferentes que lo van a hacer muy pegajoso para el endotelio. Entonces en el endotelio él va a expresar estos receptores diferentes que lo van a hacer pegarse y van a formar casi que un tapón. Em, Esto provoca pues que los glóbulos rojos se adhieran al endotelio, van a bloquear los vasos sanguíneos y van a bloquear los vasos sanguíneos particularmente del cerebro. En este caso vamos a obtener una manifestación clave dentro de la patología del plasmodium, como lo es la malaria cerebral, que corresponde a un coma cerebral ocasionado por em, la variante falciparum. Por eso se dice que el falciparum es mucho más grave que el vivax. En este caso, el Plasmodium vivax no va a generar esta adhesión. No genera esta adhesión y se explica por qué sus infecciones son menos severas. Además, en el falciparum vamos a poder observarlo, vamos a poder observar solo sus formas inmaduras, ya que las formas maduras del falciparum no se van a observar en sangre periférica, ya que pues estas formas maduras que habíamos comentado van a estar pegadas acá y no van a estar circulando como lo pueden estar circulando el trofozoito inmaduro o los gametocitos, ¿cierto? Que son estos y estos. Estos sí se pueden ver. Sin embargo, lo que es el esquizonte y los trofozoitos maduros no se van a poder ver, ya que van a estar pegados, 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 haciendo como un tapón plaquetario. Entre los síntomas y el diagnóstico vamos a encontrar que la malaria tiene una presentación clínica característica con episodios de fiebre, con episodios de escalofríos y sudoración relacionados sobre todo con la ruptura de los glóbulos rojos. Estos episodios normalmente van a ser paroxísticos y van a ocurrir en ciclos regulares que dependen sobre todo del tipo de plasmodium al que se esté infectando el paciente. El diagnóstico comúnmente se va a realizar mediante una gota gruesa
y una técnica que es muy simple, que es económica y que permite identificar las formas parasitarias en la sangre. En áreas endémicas, este método sigue siendo como el gold estándar por la efectividad, y su bajo costo. Con respecto al tratamiento, eh, al principio se empezó a utilizar la quinina para tratar la malaria, pues ocasionada por el Plasmodium. Sin embargo, el Plasmodium empezó a desarrollar una resistencia que lo hizo ir ganando como una experiencia frente al medicamento a través de los años, lo que empezó a llevar al uso de diferentes alternativas, como lo puede ser la artemisina. Sin embargo, esta artemisina es complicada ya que tiene un acceso limitado en diferentes regiones. Como prevención, se utilizan los tortillos tratados con insecticidas, aplicación de repelentes para evitar las picaduras y obviamente el control de criaderos del Anopheles. Y con respecto a la investigación en vacunas, también se ha avanzado mucho, ya que se ha investigado con proteínas antigénicas, como lo puede ser la GP26. Sin embargo, esta GP26 tiene un problema y es que el mosquito también, digo, el parásito ha encontrado maneras de evadir esta respuesta inmune, eh, co- lo que hace que se complique la efectividad de la GP26 como pasa con la quinina. Y también se ha relacionado un poco con el mayor riesgo de tener una malaria cerebral. Por lo tanto, se sigue investigando y igual ya han habido demasiados avances con respecto a la vacuna. Esto sería todo con respecto a las coccidias. Faltarían los microparásitos de tipo flagelados y los tipo ameba. Entonces, muchas gracias por su tiempo y espero que este video les sirva.